Los centuriones eran la columna vertebral del ejército romano, liderando las legiones con disciplina, estrategia y coraje. Mucho más que simples comandantes, eran soldados experimentados que aseguraban la eficiencia y la fuerza militar de Roma. Pero, ¿cómo funcionaba esta jerarquía? ¿Cuáles eran sus funciones y privilegios? Profundicemos en la historia de estos formidables guerreros. Imagínate vivir hace más de 2500 años, cuando Roma todavía era una pequeña ciudad rodeada de enemigos. Los primeros ejércitos eran muy diferentes de las legiones organizadas que dominaron el mundo más tarde. Pero una cosa existió desde el principio: los centuriones, los líderes que hacían marchar a los soldados como una máquina de guerra perfecta. Cuenta la leyenda que fue Rómulo, el primer rey de Roma, quien lo inició todo. Al principio, los ejércitos romanos contaban con unos 3000 hombres y estaban divididos en pequeños grupos de infantería. ¿Y quién comandaba estos grupos? Exactamente, los centuriones. Pero aquí está el detalle interesante. Nadie simplemente ganó esta posición. Para ser un centurión, tenías que demostrar en la batalla que eras fuerte, valiente y que sabías cómo liderar. Estos hombres fueron los primeros en correr peligro y los últimos en retirarse. No era un título nobiliario ni algo heredado, sino que se ganaba con sangre, sudor y en el campo de batalla. Ahora, piensa en cómo funcionó eso. Allí estás, un joven soldado romano, y en medio de la confusión de una guerra, ves a un hombre con una armadura brillante, un casco diferente y un garrote de madera en la mano. No se esconde detrás de los soldados. Está en el frente, luchando junto a todos los demás. Ese es el centurión. Y esto no era solo para impresionar. Si los soldados vieran que su líder luchaba junto a ellos, arriesgando su propia vida, la moral de las tropas se elevaría. Sabían que estaban siguiendo a alguien digno de respeto, y esta fórmula es la que hizo que el ejército romano se convirtiera en la máquina de guerra más eficiente de la antigüedad. Por supuesto, con el tiempo, el ejército romano cambió, pero los centuriones siempre han estado ahí, siendo los verdaderos cimientos de las legiones. Sin ellos, Roma nunca habría conquistado la mitad del mundo. Antes de continuar, echa un vistazo si ya estás suscrito a nuestro canal, para que no te pierdas ningún contenido y nos ayudes a llegar a la meta de 2000 suscriptores. Continuaremos, mostrando a más personas los secretos de la historia romana. Ahora que entendemos quiénes eran los centuriones, hablemos de algo fundamental: cómo estaba organizado el ejército romano. Después de todo, un imperio no se construye sobre la marcha. En los primeros días, Roma todavía estaba aprendiendo cómo hacer la guerra. Los soldados estaban organizados en grandes grupos, un poco desordenados, y esto no era tan eficiente, pero los romanos eran maestros en aprender de los errores y mejorar. Es así como el ejército ha sufrido varias reformas a lo largo de los siglos. Hacia el siglo IV a.C., los generales se dieron cuenta de que las tropas necesitaban ser más ágiles y flexibles, así que crearon pequeños grupos de soldados llamados manípulos. Cada manípulo tenía unos 120 hombres y estaba dirigido por un centurión que tomaba decisiones rápidas en el fragor de la batalla. Pero los romanos no se detuvieron ahí. Continuaron refinando esta organización, y en el siglo I a.C. surgió uno de los sistemas más famosos de la historia militar: las cohortes. Ahora, los soldados estaban divididos en grupos de 480 a 600 hombres, y cada legión estaba formada por 10 cohortes. Esto hizo que el ejército fuera aún más organizado y letal. ¿Y dónde encajaban los centuriones en esto? Bueno, cada cohorte tenía 6 centurias, unidades de unos 80 a 100 soldados, y cada centuria estaba comandada por un centurión. En total, había unos 60 centuriones por legión, y cada uno de ellos era responsable de mantener el orden, la disciplina y la estrategia de tropas. Pero no todos los centuriones eran iguales. La primera cohorte era la más especial, compuesta por los soldados y veteranos más experimentados.
Dentro de ella se encontraba el cargo más alto que un centurión podía alcanzar, el primus pilus, o primer lancer. Este tipo era prácticamente la mano derecha del general de la legión. Si Roma fue capaz de dominar tantos territorios, fue porque su ejército no era un simple montón de soldados, sino una máquina militar extremadamente bien organizada. Y en el corazón de esta máquina estaban los centuriones, asegurándose de que todo funcionara como debería. Si hasta ahora te ha resultado sensato, comenta Centurión y comparte tu opinión aquí. Me encantaría hablarte de historias romanas. No, todos los centuriones eran iguales. Dentro de las legiones había una jerarquía clara, y quien estaba en la cima tenía mucho más poder e influencia que los demás. Piénsalo de esta manera: si un ejército romano fuera una gran empresa, los soldados serían los empleados comunes, los centuriones serían los gerentes y el hombre en la cima, primus pilus, sería el director ejecutivo de la parte operativa. Pero no pienses que escalar ese rango fue fácil. El primo pilus era el centurión más experimentado de la legión. Comandó el primer siglo de la primera cohorte, es decir, el grupo de soldados más fuerte y veterano del ejército. Este era uno de los cargos más codiciados porque daba acceso directo a los generales e incluso al emperador. Después de un año en este puesto, muchos se retiraron como verdaderos nobles, e incluso pudieron entrar en política o asumir cargos de prestigio en Roma. Justo debajo de él estaban los centuriones de la primera cohorte, que tenían un estatus más alto que los demás. Eran responsables de garantizar que la élite del ejército estuviera siempre lista para la batalla. Los centuriones restantes se distribuyeron entre las otras 9 cohortes, cada una con su propio siglo. Tenían el deber de mantener la disciplina, entrenar a los soldados y guiarlos en el campo de batalla. Y por supuesto, cuanto más tiempo de servicio y más logros, mayores son las posibilidades de ascender de rango. Pero tenía una diferencia interesante. El centurión del lado derecho de un manípulo se consideraba superior al de la izquierda. Esto puede parecer un detalle tonto, pero en el ejército romano, cada posición tenía un peso enorme. Pequeños detalles como este determinaban quién tomaba las decisiones más importantes y quién tenía más influencia dentro de las tropas. Una cosa es cierta: ser centurión no era para todos. Además de ser un guerrero hábil, necesitaba tener un absurdo sentido del liderazgo. Después de todo, ¿quién iba a mantener a miles de soldados concentrados y listos para el combate? Ahora, imagínate estar en medio de una batalla y tener que confiar ciegamente en quien sea que te esté mandando. Los romanos sabían que los buenos líderes marcaban la diferencia. Por eso los centuriones eran tan respetados y temidos. Miles de soldados se alinearon, con los escudos brillando al sol, el enemigo rugiendo a través del campo. ¿Quién crees que fue el primero en avanzar cuando comenzó la batalla? Así es, el centurión. Ser líder del ejército romano no significaba mantenerse alejado del peligro. Todo lo contrario. Los centuriones no mandaban desde atrás como hacían muchos generales modernos. Lucharon en el frente, codo con sus soldados. Esto creó un nivel absurdo de respeto dentro de las legiones. Si un centurión daba una orden, los soldados la obedecían sin rechistar. Sabían que este hombre no estaba pidiendo nada que él mismo no estuviera dispuesto a hacer. Pero esto también tuvo un alto precio. La tasa de mortalidad de los centuriones era muy alta. En cualquier batalla, eran los primeros en correr peligro y eran los objetivos preferidos del enemigo. Después de todo, eliminar a un centurión era desestabilizar toda la estructura de la legión. Ahora, piensa en la psicología de estos tipos. Sabían que tenían un objetivo en la espalda, que en cualquier momento podían caer, pero aún así, mantenían su postura firme, sin dudarlo. Esto fue lo que convirtió a los centuriones en las verdaderas máquinas del ejército romano. Y había un detalle. Cuando la batalla no salía bien, los centuriones eran los últimos en retirarse. Para ellos, huir no era una opción. El lema era simple: morir luchando o vencer.
Esta lealtad inquebrantable fue parte de lo que hizo que Roma fuera tan difícil de derrotar. No importaba cuántos soldados tuviera el enemigo, mientras un centurión estuviera en pie, los legionarios lucharían hasta el final. Dime, ¿qué otro ejército en la historia ha tenido líderes tan intrépidos? Ya sabemos lo fundamentales que eran los centuriones en las batallas. Surge la pregunta, ¿cómo llegó alguien a esta codiciada posición? Si crees que fue suficiente nacer en una familia adinerada o tener un padrino influyente, puedes olvidarlo. Ser centurión no era para todos. El camino hasta este puesto fue largo, difícil y requirió mucho más que la fuerza bruta. La mayoría comenzó desde abajo, como simples legionarios, marchando durante kilómetros, entrenando incansablemente y luchando durante años. Pero para ascender en la jerarquía no bastaba con ser bueno con la espada. Se requería inteligencia, disciplina y, sobre todo, un liderazgo natural que hiciera que los demás soldados siguieran sus órdenes sin cuestionarlas. Había 3 caminos principales para convertirse en un centurión. El primero y más respetado fue el ascenso en el campo de batalla, algo reservado solo para aquellos que mostraron un coraje absurdo y lograron mantener la calma en medio del caos. Si un comandante veía a un soldado tomando la delantera y liderando a los demás sin dudarlo, podía ascenderlo allí mismo. Esto no sucedía a menudo, pero cuando sucedía, este soldado se ganaba inmediatamente el respeto de los legionarios. El segundo camino era la nominación directa por el Senado o por el propio emperador, algo que se volvió más común en el período imperial, especialmente para aquellos con conexiones políticas. Algunos hombres ya estaban ingresando al ejército con la promesa de que si sobrevivían y demostraban competencia, serían nombrados para el puesto. La tercera forma, algo menos común, era la elección entre los propios soldados. En campañas largas, donde los legionarios necesitaban un líder confiable, los veteranos podían nominar a uno de los suyos para ocupar el puesto. Esta era una forma de asegurarse de que tendrían un comandante en el que realmente confiaban. Pero obtener el título de centurión fue solo el comienzo. La responsabilidad que conllevaba era gigantesca. El centurión necesitaba mantener a los soldados a raya, entrenarlos, motivarlos y asegurarse de que siempre estuvieran listos para la batalla. Si perdía el control de las tropas o mostraba debilidad, no duraba mucho en el cargo. Además, siempre tenía que estar preparado para liderar en el campo de batalla y no podía dudar. Un centurión que se retiraba o parecía inseguro podía ser castigado severamente y en algunos casos incluso ejecutado. Por otro lado, los que sobrevivieron y sobresalieron tuvieron grandes oportunidades. Con el tiempo, un centurión experimentado podía comandar unidades aún más grandes, asumir roles estratégicos dentro del ejército o incluso entrar en la política romana. Algunos ascendieron a posiciones tan altas que podían influir en las decisiones del Senado o incluso convertirse en asesores del emperador. Era un camino arduo y arriesgado, pero para aquellos que tenían lo que se necesitaba, convertirse en centurión era el pináculo de la gloria dentro de las legiones de Roma. Liderar en el ejército romano no solo significaba dar órdenes y mantenerse a salvo detrás de las tropas. El centurión era diferente. No se escondió en el fondo del campo de batalla viendo luchar a sus soldados. Por el contrario, fue el primero en avanzar y el último en retirarse. Eso lo convirtió en un símbolo viviente de coraje, alguien a quien los soldados miraban y pensaban, si él se va, yo iré con él. Pero esta posición tenía un precio. Ser un centurión significaba ser uno de los primeros objetivos del enemigo. En muchas batallas, los ejércitos rivales sabían que si eliminaban a los centuriones, podrían desestabilizar a la legión romana. Era un riesgo constante, pero también un testimonio de lo esenciales que eran. A pesar de que sabían que estaban en primera línea y que tenían muchas posibilidades de morir, mantuvieron una postura firme, sin mostrar miedo. Esto aseguró que los soldados nunca dudaran y siguieran luchando independientemente de lo que sucediera a su alrededor. Pero la presencia de un centurión en el campo de batalla
iba más allá de inspirar a los hombres. Era el cerebro de las tropas ajustando la formación en tiempo real, gritando órdenes, empujando a los soldados al lugar correcto y asegurándose de que cada hombre cumpliera con su papel. Si un soldado comenzaba a flaquear, era el centurión quien lo devolvía a la lucha. Si una línea comenzaba a desmoronarse, él era el que reagrupaba a los hombres y reforzaba la posición. El respeto provenía no solo de la autoridad del cargo, sino de la forma en que enfrentaba el peligro. Los soldados sabían que no estaban siendo mandados por alguien que nunca había sentido el peso de una batalla. Vieron al centurión sangrando, forcejeando, gritando órdenes y asegurándose de que nadie se retirara antes de tiempo. Esto creó un vínculo inquebrantable entre los legionarios y sus líderes, y cuando la batalla no salió bien, los centuriones fueron los últimos en retirarse. Huir no era una opción. Su misión no era solo luchar, sino mantener el orden y la disciplina en medio del caos. Si un ejército romano estaba a punto de colapsar, los centuriones eran responsables de mantener a los soldados en el campo de batalla, y a menudo eran ellos los que morían en el intento. Este espíritu de liderazgo fue una de las razones por las que el ejército romano se convirtió en la máquina de guerra más temida de la antigüedad. No importaba cuántos enemigos estuvieran por delante. Mientras un centurión estuviera en pie, la legión seguiría luchando. Ser un centurión no solo significaba pelear bien. Para mantener a toda una legión en funcionamiento, estos oficiales tenían que estar al tanto de todo. Además de la guerra, había un día a día que requería organización, disciplina y una absurda capacidad para mandar a hombres de diferentes orígenes y temperamentos. En el campamento, la responsabilidad del centurión iba mucho más allá de la formación de soldados. Coordinó la construcción de las fortificaciones, se aseguró de que las patrullas funcionaran y distribuyó las tareas entre los legionarios. Cada detalle del campamento pasaba por su mirada. Era responsable de la seguridad, supervisaba la apertura de trincheras e incluso controlaba quién podía entrar y salir del lugar. Pero su trabajo no se detuvo ahí. Un centurión también era un disciplinario. Si un soldado cometía un error, era perezoso o desobedecía una orden, el castigo llegaba rápida y sin piedad. La disciplina romana era brutal, y el centurión era la clave para asegurarse de que ningún hombre flaqueara. Castigaba, pero también protegía. Si un soldado necesitaba orientación o estaba a punto de tomar una decisión equivocada, era el centurión quien lo ponía de nuevo en el camino correcto. Los soldados romanos no solo eran guerreros, sino que también eran constructores, vigilantes e incluso diplomáticos cuando era necesario. Y el centurión estaba a la vanguardia de todo esto. En largas campañas militares organizó suministros, se ocupó de los prisioneros e incluso participó en las negociaciones. Su trabajo consistía en mantener a la legión viva y lista para el combate en todo momento. Además de todas estas funciones, el centurión también podía ser asignado a misiones especiales. Podía liderar ataques sorpresa contra enemigos, reconocer territorios desconocidos e incluso ser llamado a integrar unidades de inteligencia en el ejército. Durante el Imperio Romano, algunos centuriones tenían la tarea de comandar fuerzas de élite o proteger a figuras importantes dentro de la política. Este era el tipo de hombre que no descansaba. Si los soldados dormían, él vigilaba el campamento. Si una batalla iba a comenzar, ya estaba planeando los primeros movimientos. Su papel fue mucho más allá de la espada y el escudo. Era el centro de la organización militar de Roma y la pieza que mantenía todo en marcha. El papel de un centurión no terminó cuando terminó la guerra. Muchos de ellos continuaron sirviendo de otras maneras, asumiendo posiciones estratégicas dentro del imperio. Algunos fueron elegidos para unirse a la Guardia Pretoriana, la élite responsable de la seguridad del emperador. Otros se convirtieron en consejeros militares, ayudando a los gobernadores provinciales a mantener el orden en los territorios conquistados. Para aquellos que sirvieron durante más de 16 años, existía la posibilidad de unirse a los Evocati, un grupo selecto de veteranos que, incluso retirados, podían ser llamados de nuevo para misiones especiales.
Este era un privilegio para pocos, ya que además de asegurar un alto estatus, a menudo iba acompañado de recompensas financieras e incluso de puestos administrativos dentro de Roma. Ser centurión no era solo una profesión, sino una forma de alcanzar poder e influencia. Los más experimentados podían incluso entrar en política o conseguir tierras, asegurándose de que su nombre fuera recordado incluso después de dejar el ejército. Para aquellos que sobrevivieron lo suficiente, el futuro podría ser tan glorioso como las batallas que libraron. Ser centurión no era solo una cuestión de honor, sino también de recompensa. El salario de un centurión era unas 15 veces superior al de un legionario ordinario, sin contar las bonificaciones que recibían después de cada campaña militar. Cuando Roma conquistó nuevas tierras, los centuriones se aseguraron su parte del botín de guerra, a menudo recibiendo oro, tierras e incluso esclavos. Algunos se hicieron tan ricos que se convirtieron en miembros influyentes de la sociedad romana, mientras que otros utilizaron su posición para asegurarse puestos administrativos bien remunerados. Pero, como en cualquier posición de poder, había quienes abusaban de la autoridad. Algunos centuriones aceptaron sobornos a cambio de ascensos o para aliviar la disciplina de ciertos soldados. Aún así, la mayoría eran hombres de carácter rígido, cuya lealtad al ejército y al orden romano estaba por encima de toda tentación. Fueron los verdaderos pilares de la fuerza militar de Roma, asegurando que las legiones continuaran dominando el mundo durante siglos. El legado de los centuriones se extendió por generaciones. Fueron los que dieron forma al ejército más eficiente de la antigüedad, asegurando que Roma se convirtiera en un imperio sin parangón. Sin estos valientes líderes, disciplinarios y estrategas, la historia de la civilización occidental podría haber sido muy diferente. Si te ha gustado este video y quieres ver más contenido como este, deja el like y suscríbete al canal. Y, ahora, aprovecha para hacer clic en el video que está apareciendo en la pantalla, porque hay aún más secretos sobre Roma que debes conocer. Nos vemos allí.